Hola, hola, muy buenas tardes, sean todos y cada uno de nuestros alumnos bienvenidos a su clase de repaso de tercer y cuarto grado de primaria. Me presento, soy el maestro Jorge Castillo y estoy muy contento de tenerlos esta tarde lluviosa nuevamente con nosotros para trabajar los distintos temas de repaso. Pero quisiera iniciar con un tema muy importante. Hoy, como ya mencioné, es un día lluvioso, pero es de esos días que no llueve mucho y la captación de agua pues prácticamente es mínima. Nos sirve para regar algunas plantas y eso nos lleva a recordarles a nuestros alumnos la importancia del cuidado del agua. En pantalla aparece una imagen muy importante. Hay que seguir cuidando el agua porque aunque parece que llueve, el agua es muy poca la que recaudamos. Para ello te invito a que te bañes en 3 minutos. Abre la llave, mójate un poco, humedécete el cabello y luego enjabónate. Enseguida hay que cerrar, ¿verdad? No dejes la llave abierta. La cerramos en lo que nos enjabonamos y por último volvemos a abrir para enjuagarnos. Trata de hacerlo esto en 3 minutos. ¿Puedes tardar más? Sí, siempre y cuando la llave esté cerrada. Y ahora sí, niños, nos vamos rápidamente con el tema del día de hoy. En esta ocasión vamos a trabajar la exposición. Y es que hablar de exposiciones no es un tema sencillo. Muchos de nuestros alumnos batallan algo en tratar de exponer un tema. Nos da miedo hablar en público. En esta ocasión vamos a trabajar el aprendizaje esperado de presentar una exposición relacionada con algún acontecimiento histórico. El énfasis es presentar dicha exposición, recopilando información de diversas fuentes, examinando la información repetida, complementaria o quizá que pueda ser irrelevante en cuanto al tema obtenida en las diferentes fuentes. Presenta también información de manera organizada. Ya que leímos, ya que resumimos, vamos a tratar de exponer lo que obtuvimos. Y para ello, una pregunta muy importante a nuestros alumnos. ¿Alguna vez han realizado alguna investigación sobre un tema de interés? ¿Lo han hecho? ¿En qué clase lo hicieron? ¿Y de qué tema trataba? A ver, ¿cuál es el tema que más llama tu atención? Algunos de los aspectos que habrás de considerar para realizar este tipo de actividades, pues primero tiene que ser, elige un tema. Y es que antes de exponer, tienes que seleccionar de qué quieres hablar con tus compañeros. Enseguida, deberás investigar información relacionada con el tema que en este caso vas a desarrollar en frente de tus compañeros. Incluso lo puede ser en colaboración con alguno de ellos. Organiza la información. No solamente es investigar, porque hay demasiada información. Deberás seleccionar la información más relevante. Elabora un guión de exposición. Esto es importante para que tengas claro qué quieres mencionar del tema, qué consideras que es lo más relevante que deben conocer tus compañeros. Por último, diseña y elabora apoyos gráficos de exposición, como los que tenemos en pantalla, donde tenemos algunas ilustraciones de alguna persona que está exponiendo. Si te fijas bien, están hablando de animales marinos y tenemos algunas imágenes que representan el tema del que estamos hablando. Tenemos algunos alumnos en otra imagen que están analizando la información en diferentes fuentes de consulta. Vamos a entrar rápidamente con el tema de la exposición. Y es que para poder exponer, primero hay que investigar. Ya seleccionaste el tema, correcto. Pero recuerda que una vez seleccionado el tema, deberás definir qué quieres saber del tema. Y para ello, tendrás que investigar qué tan profundo es el tema, qué tantos apartados tiene en diferentes fuentes de consulta. Recuerda buscar algunas fuentes confiables. Las fuentes más confiables son libros de texto, sobre todo cuando son especializados, algunas enciclopedias, algunos diccionarios, ¿sí? Es cierto que existen una gran diversidad de fuentes que también están de manera digital o en medios digitales. Procura utilizar autores que tengan un reconocimiento social o específico en el tema, es decir, que sean especialistas. Evita utilizar información de fuentes que desconoces o que presenten muchos errores tanto en la redacción
como en el contenido. Bueno, estas fuentes de información pueden ser los libros, los artículos web, algunas entrevistas. Existen en medios digitales o incluso algunos programas televisivos como aquí en Canal 28 que tienen una programación muy completa, pues a veces traen algunos especialistas para hablar de un tema. Existen también documentos digitales, impresos, artículos, periódicos, algunas revistas hacen algunas investigaciones que son de manera periódica. Y bueno, las fuentes de información son todos estos espacios donde yo puedo obtener información referente al tema que estoy investigando. Una vez que investigamos el tema, deberás escribir sobre la historia que vas a exponer. Recuerda, por ejemplo, aquí tenemos a un personaje muy conocido. Yo sé que nuestros alumnos han investigado porque participa en algunas fechas cívicas importantes, como es el caso de Simón Bolívar. Y bueno, recuerda que para hacer, por ejemplo, una biografía o una investigación de algún personaje, recuerda que vas a exponer ¿qué descubriste? A veces tenemos algunos personajes que nos llaman mucho la atención, algún artista, cantante, algún personaje de alguna historieta, y para conocer y compartirle a nuestros compañeros, pues aquí, por ejemplo, en el tema histórico, es importante considerar los datos de los padres del personaje. Incluso mencionar el nacimiento o la fecha en que éste llegó a la vida. También es importante considerar algunos aspectos de su infancia, algunas anécdotas de su niñez, escribir sobre su juventud y sobre todo sus últimos años, y si el personaje ya falleció, pues referir cuándo es que ocurrió, para poder compartirle estos datos tan interesantes, tan sobresalientes a nuestros compañeros. ¿Qué tema te gustaría exponer? A ver, piensa un poco. Existen muchísimos temas que podemos tratar a la hora de exponer. Dentro de esta diversidad yo te voy a mencionar algunos de los muchos que puedes seleccionar. Por ejemplo, ¿a cuántos de ustedes no les gustan los dinosaurios? Claro que sí, hay muchos que disfrutan conocer un poco acerca de los dinosaurios, de la gran cantidad de dinosaurios que existen. Te puedes enfocar de manera general en el tema o bien seleccionar algún dinosaurio en específico. O bien, volcanes. ¿Sabías que existen muchos volcanes en el mundo? En Nuevo León no hay uno que exista. Bueno, hay un estadio que recibe ese nombre, pero no como tal, no hay volcanes en Nuevo León. Pero sí hay dentro de nuestro país algunos que siguen activos y algunos que pareciera que están dormidos. Podemos hablar de animales marinos. Una gran diversidad de animales marinos, tiburones, algunos peces, como el de la historia de Nemo, ¿verdad? ¿Te gustaría conocer cómo viven estos animales y compartirlo con tus compañeros? Bueno, será cuestión de que selecciones ese tema. También tenemos un poco acerca de las vacunas, y es que hablar de vacunas es indispensable, sobre todo en el tema de salud, y en la edad que tú tienes son indispensables para tu crecimiento, para el cuidado personal. Otros animales que podrías considerar son aquellos que no viven en el agua, es decir, aquellos que viven en la superficie terrestre o bien en los desiertos, y hay una gran cantidad de animales que puedes identificar. Por ejemplo, pueden vivir con muy poca agua, es un dato interesante que puedes mencionar, y tú podrías investigar cómo es que se alimentan, de dónde obtienen los recursos. Si viven en el desierto, ¿cómo es que sobreviven? ¿En qué espacios habitan? ¿Cómo es que en el desierto por lo regular no los observas? ¿En dónde se esconden? ¿Es que acaso viven en cuevas? ¿O se esconden entre la tierra? Bueno, estos son datos que deberás descubrir durante tu investigación. Una vez que ya seleccionaste el tema, deberás plantearte algunas preguntas para guiar tu investigación. Y dentro de los temas, por ejemplo, en el de los animales marinos, algunas preguntas que pueden guiar tu investigación pudieran ser: ¿cuántas especies de animales viven en el mar? ¿Cómo logran respirar los animales que viven bajo el agua? ¿Se le llama respiración? ¿Qué tipo de animales habitan en los mares?
¿Cuáles son las características de algunos de ellos? ¿Cuáles son los más grandes? ¿Cuáles son los más pequeños? ¿Cuáles de ellos viven más tiempo y cuáles viven menos? Son tantas las preguntas que puedes hacerte sobre este tema que te ayudarán a investigar y a profundizar sobre el mismo. Recuerda que la intención es que los resultados de tu investigación los puedas compartir. Recuerda que ya una vez que tienes las preguntas claras sobre qué quieres saber, deberás a partir de ellas comenzar a documentarte. Y para ello deberás referirte a las fuentes de consulta. Por ejemplo, aquí tenemos un texto que nos puede ayudar a complementar la información y dice o se titula La vida en el mar. En este texto podemos encontrar varios subtemas o apartados que nos ayudarán a profundizar sobre el tema. Y tú podrás descartar a partir de los títulos o subtítulos si ese texto te favorece en tu investigación o es un tema que quieres tratar o no dentro de tu investigación. Por eso es importante que definas qué quieres saber del tema. Recuerda que un tema es tan amplio o tan pequeño en función de lo que tú estés investigando. Tú eres el guía, tú eres el experto y sobre todo te convertirás en el investigador. Para ello deberás considerar qué tantos y qué tantas fuentes podemos utilizar para realizar nuestra investigación. Yo sé que tú eres un experto realizando investigaciones. ¿Te parece si de esta manera vamos a un corte? No te vayas, regresamos aquí en Escuela TV. Niños, estamos de regreso. Vamos a cerrar el tema, ¿les parece? El tema de español. Estábamos hablando sobre el tema de la exposición. Y nos falta algo muy importante, algunas de las consideraciones que debes tomar en cuenta a la hora de exponer el tema que desees. En pantalla aparecen algunas recomendaciones. No olvides que para tu plan de exposición, primero dijimos que debes elegir el tema. Enseguida, elaborar un cuestionario para guiar tu investigación. A continuación, deberás consultar en diferentes fuentes. Procura respetar las palabras del autor, realizando quizá alguna paráfrasis, algún resumen y considerando al autor, es decir, menciónalo, respeta que es su trabajo previo. Expon tu tema de manera responsable. Evita o trata de limitar tus opiniones personales.
procura exponer los descubrimientos tal cual los obtuviste. Y por último, responde a tus compañeros cuantas preguntas te hagan. Y si alguna de las preguntas no pudiste dar respuesta, ¿por qué no? Investiga un poco más acerca del tema. Y bueno, niños, ahora sí nos vamos rápidamente con matemáticas. En esta ocasión, el tema que vamos a trabajar es problemas multiplicativos. A ver, niños, ¿cómo andamos en multiplicaciones? Yo estoy seguro que están fantásticos. Muchos de ustedes ya han practicado muchos ejercicios semejantes, sobre todo actualmente que ya sé que están presentando, y este tema te va a ayudar a practicar y a mejorar algunos procedimientos. En pantalla aparecen los aprendizajes esperados. En esta ocasión vamos a identificar problemas que se pueden resolver con una multiplicación y utilizar un algoritmo convencional en los que sea necesario, con un énfasis en problemas multiplicativos. Ahora sí, ¿qué vamos a aprender, niños? Pues en este día vamos a planear, por ejemplo, un viaje, niños. Algunos de ustedes, yo sé que ya viene la Semana Santa y que estás planeando salir con tu familia, pero necesitas considerar cuánto dinero vas a gastar. ¿Tienes dinero ahorrado? ¿Tus papás te ayudaron a guardar alguno? ¿Ya te dijeron a dónde vas a ir? ¿Cuánto dinero se va a gastar? ¿Nunca has preguntado estos datos? Bueno, para comenzar a planear este viaje, te recomiendo observar en tu libro de desafíos matemáticos, por ejemplo, la página 108, para tratar de trabajar sobre este tema. Tenemos ahí, hagamos cuentas, dice por ahí. En la consigna 58 vienen una serie de ejercicios que te pueden ayudar a practicar sobre el tema que hoy vamos a trabajar. Para poder entrar en el tema, resolveremos el primer problema. Viene ahí en pantalla un ejercicio. Dice, para ir de México a Cuautla, Julián gastó 150 pesos en gasolina. Fíjate bien, ya tenemos el primer dato. Incluso yo te recomiendo señalizarlo. 150 pesos en gasolina. 218 en casetas de cobro. Ahí tenemos un segundo dato. Y 65 en comida. Tenemos 65 más en comida. ¿Cuánto gastó en total? ¿Cómo se te ocurre que podría resolver este problema? A ver, reflexionemos. Pues lo primero que tenemos que hacer es descubrir qué tenemos que hacer. Dice, ¿cómo podríamos saberlo? Si tenemos que saber cuánto gastó en total, pues hay una forma muy sencilla de hacerlo. Se llama suma. Cuando varias cantidades se adhieren para realizar un gasto, por ejemplo, tú traes varias moneditas, varios billetes en la bolsa y poco a poco vas gastando. Si tú registras los gastos que realizaste, al final podrás juntarlos para saber cuánto gastaste en total. En la historia de Julián, pues tenemos que gastó en gasolina 150 pesos. Gastó en casetas 218 pesos y en comida 65. Recuerda que debes colocarlos de derecha a izquierda, siempre respetando los espacios que ocupa cada uno de ellos. Por ejemplo, desde las unidades, aquí le vamos a poner en la parte superior la U de unidades, la D de decenas y la C de centenas. Por lo regular en matemáticas utilizamos la cuadrícula y cuando utilizamos la cuadrícula tratamos de respetar las columnas, los espacios donde se ubican los dígitos, en este caso los que forman cada una de las cifras, como si tuvieras una línea imaginaria que reparte cada una de las cantidades. Imagina que tienes la cuadrícula, entonces quedan colocadas las unidades. 8 y 5 cuando se juntan dan 13.
Pero recuerda que el número de abajo se coloca y el segundo dígito se va a la parte superior. Es decir, ponemos el 3 y llevamos 1. Y entonces 5 y 1, 6. Y 6, 12. Pero recuerda que llevábamos 1. 12 y 1 son 13. Volvemos a poner el último dígito que es el 3 y subimos el otro. Ponemos 3 y llevamos 1. 2 y 1, 3. Y la que llevamos 4. De esta manera descubrimos que Julián gastó 433 pesos en su viaje a Cuautla. Excelente, niños. Fíjense muy bien, para que tu suma sea correcta, recuerda que debes alinear las cantidades desde las unidades con unidades, decenas con decenas y centenas con centenas. Excelente, yo sé que pusiste mucha atención. Vamos ahora a resolver los siguientes problemas. Dice por ahí, el problema dice que Julián llevaba 500 pesos. A ver, si Julián llevaba 500 pesos, ¿cuánto le sobró? Cuando decimos que le sobra, ¿sí? Si le vamos a quitar de una cantidad a otra, cuando te dice vamos a quitar, significa que vamos a hacer una resta. Excelente. Y para ello ponemos la cantidad inicial, que en este caso tenemos que son 500. Ahí lo señalizamos, lo pongo en un recuadro en rojo, tenemos 500. Y a 500 le vamos a quitar lo que gastó en el viaje a Cuautla. Él gastó 433 pesos. Fíjate muy bien. Ahora bien, tendremos que hacer una resta. Y lo podemos hacer organizando unidades, decenas y centenas. ¿Alguna vez lo habías hecho con descomposición? Fíjate muy bien. Tenemos 500, que es la cantidad inicial, pero para poder tener decenas y unidades, descompusimos 100. Tenemos 90 más 10, son 100 más los 400, tenemos los 500 de la cantidad inicial. Y ahora sí podríamos hacer la resta. Por ejemplo, 3 para llegar a 10, ¿cuántos nos faltan? 7. Excelente. Y luego, 30 para llegar a 90, ¿cuántos nos faltan? 60. Muy bien. Y 400 para llegar a 400 no nos falta nada. De esta manera nosotros podemos juntar las decenas con las unidades y descubrimos que tenemos 67. Pero sonó muy raro, ¿verdad? Vamos a hacerlo de una forma tradicional. A 500 le quitamos 433. Recuerda que colocamos las cantidades, unidades, decenas y centenas. 3 para llegar a 0 no se puede. Recuerda que tenemos que pedirle prestado al de al lado y se convierte en 10 y el otro se convierte en 9. 3 para llegar a 10 nos quedan 7, ¿verdad? Y 3 para llegar a 9 nos quedan 6 y como le pedimos prestado, pues el de al lado tampoco tenía y se convirtió en 4. 4 para llegar a 4 nos quedan 0. De esta manera 500 menos 433 nos da 67. Vamos a ver. Ya hicimos un problema de resta, ya hicimos un problema de suma. En tu libro vienen varios ejercicios. Veamos el primero. Dice, para ir, el día que Julián fue llevaba 500. Vamos a ver, dice ahí. Para ir de la Ciudad de México a Cuautla, Julián gastó 150, 218 y 65 en comida. ¿Cuánto gastó en total? Pues ya lo hicimos, niños. Descubrimos que eso era una suma. Excelente. Por lo tanto, descubrimos que gastó, ponemos el signo de pesos y le ponemos 433 pesos. Excelente. Eso fue lo que gastó. ¿Cómo lo supimos? Con una suma. El día que Julián fue a Cuautla llevaba 500. ¿Cuánto dinero le sobró? Nosotros hicimos la resta. 500 menos 433. Excelente. ¿Ya recordaste cuánto te quedaba? Te quedaban 67. Le sobraron, ponemos el signo de pesos y le ponemos
67 pesos. Acá es lo que gastó, ahí es lo que le sobró. Y si nosotros, dice ahí, Julián debe ir de la Ciudad de México a Cuautla durante 15 sábados y va a regresar en su coche el mismo día. Y solo come una vez en Cuautla. ¿Cuánto dinero va a gastar Julián en transporte y comida durante los 15 sábados? ¿Qué tendríamos que hacer? Podemos sumar varias veces lo que gasta en un solo viaje, ¿verdad? Y si descubrimos que gastaba 433, pues lo podríamos hacer sumando o bien multiplicando. Y hoy aprendimos un poco acerca de cómo realizar operaciones de multiplicación o bien de suma en casos como este, como la historia de Julián, que tenía que hacer un viaje. Ve haciendo las cuentas del viaje que vas a realizar a donde sea que vayas. No importa si sales del estado o no, porque cuenta como paseo cuando visitas un lugar diferente al de tu colonia. Y de esta manera vamos a un corte. No se vayan, niños, regresamos aquí en Escuela TV. Estamos de regreso, niños, y estoy muy contento porque he escuchado algunos comentarios por ahí en la zona, ¿verdad?, de comentarios. Hay algunos que están poniendo participaciones. Excelente. Vamos a continuar. Saluditos a todos los que están ahí en la zona de comentarios, a Elsa y a Dani y a Salvador. Y bueno, vamos a continuar el tema de hoy ahora en formación cívica. El respeto construye la paz y la constituye de cierta manera. Vamos a ver el aprendizaje que vamos a trabajar. Nos dice por ahí: participo en la construcción de la paz. Con el énfasis, el respeto a las diferencias ayuda a construir la paz. Vamos a ver de qué manera
nos ayuda a construirla. El objetivo, por ejemplo, de una cultura de paz, cuando hablamos de ella como tal, pues busca garantizar que los conflictos que resultan entre las diferentes relaciones humanas que tenemos con los amigos, con los familiares, con los compañeros de trabajo, con los amiguitos en la escuela, con los vecinos, pues de cierta manera se resuelven o se deberían resolver de manera no violenta, tomando en cuenta los valores que hemos aprendido, esos que con la tradición, con año, de cierta manera los padres nos comparten, nos inculcan, ¿verdad? Recuerda que siempre entre mayores sean las personas, más respeto les tenemos. ¿Por qué? Porque son personas que saben mucho y que a lo largo de los años la experiencia les ha ido mejorando la forma de ver la vida. Dentro de los valores que vamos a poner en práctica para poder lograr la paz o diseñar esa cultura de la paz, existe la justicia, la libertad, la equidad, la solidaridad, tolerancia y respeto a la dignidad humana. Y es que para respetarnos es algo tan fundamental. Ya lo decía en su momento un célebre personaje de la historia en México, Benito Juárez. Entre los pueblos como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz. Vaya frase, ¿verdad? Entre los pueblos como entre todas las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz. Es decir, entre los vecinos, entre los amigos, entre la familia, incluso hasta entre los hermanos. El respeto al derecho que tienen los demás a ser respetados nos lleva a vivir en una cultura de paz, nos ayuda a evitar todos los conflictos que pudiéramos afrontar. Y es que si respetamos, lograremos entablar algo que conocemos como diálogo, buscando siempre la solución del conflicto. Y es que suena bien fácil, pero ya hemos trabajado en algunas asignaturas como educación socioemocional, controlar el temperamento, tranquilizarnos, respirar a fondo, reflexionar a partir de lo que nos pasó para tratar de mejorar. ¿Verdad que sí? Pero no es fácil. Bueno, vamos a ver cómo podemos construir esta cultura de paz. Aquí tenemos una imagen que pareciera como algo mágico. Nos dice que tenemos, gracias a la justicia, la solidaridad, podemos en compañía de los demás, fíjate bien lo que representa la imagen, en compañía de los demás, seguir la ruta para alcanzar una cultura de paz. Excelente, niños. La cultura de paz rechaza de cierta manera la violencia y se ocupa del conflicto a través del diálogo y la negociación entre individuos, entre grupos, entre naciones. Fíjate muy bien. Entonces, en alguna ocasión ya trabajamos el tema de cómo afrontar un conflicto. Hablábamos del semáforo de 3 colores, nos mencionaba el maestro Jaime en aquella ocasión que deberíamos tomarlo con calma, hacer un alto. Cuando estamos furiosos, cuando tenemos un conflicto, para que exista un conflicto tiene que haber 2 personas que no se han logrado poner de acuerdo, que pueden tener opiniones diferentes acerca de un tema, ¿sí? Y para evitar enfrascarnos, primero hay que tranquilizarnos, pensar antes de hablar, evitar ofender a los demás. Dentro de la cultura de la paz, pues hay que tratar de respetar a las otras personas y también entender que tienen la libertad de pensar diferente. No significa que estén equivocados o que tú estés equivocado, ¿sí? Dale la libertad de que ellos descubran cuál es la mejor respuesta al tema que están tratando. Y dentro de esta cultura, el diálogo es fundamental. Para resolver un conflicto, lo primero que debemos hacer es
hablarlo con el otro, evitando faltas de respeto. Y sobre todo, negociando. Porque negociar es permitir que los dos encuentren una solución que de cierta manera beneficie a ambas partes, evitando que el conflicto crezca. ¿Verdad? No es fácil. Bueno, no hay cultura de paz sin justicia social. Eso no lo olvides. Y la garantía de esto se logra gracias a los derechos humanos, como el derecho a la educación, que todos nuestros niños, yo estoy seguro, que practican y que ejercen día con día. El derecho a la salud, el derecho a los alimentos, a un medio ambiente sano y seguro. Porque yo estoy seguro que la cultura de la paz se logra cuando todos tenemos los mismos derechos. Por eso, nuestra Carta Magna, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, busca que no haya discriminación, que todos seamos iguales ante la ley. Y de esta manera es un puente y camino para lograr una cultura de paz, una cultura que no permita diferencias, discriminaciones, señalamientos, faltas de respeto, inequidad, ¿verdad? Suena fácil, pero no lo es. ¿Por qué? Porque también dentro de estos conflictos participan tus emociones. Por eso la importancia de aprender a controlarlos, y para ello nos ha ayudado mucho la clase de educación socioemocional. La cultura de la paz es algo que se trabaja día con día y que todos podemos alcanzar y lograr. Vamos a ver qué más nos dice acerca de este tema. Para trabajar la cultura de la paz tendríamos que reflexionar sobre qué ingredientes podemos utilizar para alcanzar la paz. A ver, niños, ¿ustedes qué hacen para lograr vivir en paz? Practicar la cultura de la paz. ¿Qué ingredientes de los que aparecen en pantalla? Para nuestros amiguitos en radio les menciono los ingredientes que tenemos en la siguiente lista. Tenemos, por ejemplo, la confianza, el respeto, la paciencia, la amistad, el amor, la libertad, la soberanía, la tolerancia, la amabilidad, la alegría. Y yo creo que podríamos agregar incluso más de estos. Por ejemplo, la igualdad, ¿verdad? Es uno de los que deberían estar dentro de esta lista. La equidad, ¿verdad? Ya tenemos de los más fundamentales como el respeto. Pero es que para hablar de la cultura de la paz no podemos dejar fuera ninguno de ellos. Tenemos que considerarlos a todos. Suena fácil, pero no lo es tanto. Sobre todo cuando no tenemos claro qué significa cada uno de estos valores. Yo te recomiendo que investigues un poco, que te documentes, que le preguntes a papá o a mamá cómo podrías poner en práctica dichos valores. Por ejemplo, el valor de la confianza. Nosotros dicen que la confianza es gratis. Y es que no tiene un costo económico tangible, ¿verdad? Es algo que está implícito, tú confías en las personas. Pero duele tanto cuando alguien traiciona tu confianza. Y la confianza la podemos perder desde el momento en el que pues le prestaste un lápiz a alguien y lo perdió. Pues ya no vas a confiar en él porque quizá no le dio el respeto a tus útiles como tú se lo has dado por tanto tiempo. Quizá lo quebró, ¿verdad? Bueno, así, con cada uno de estos valores, los practicamos día con día y nos ayudan a evitar muchos de los conflictos que vivimos. La Declaración Universal de los Derechos Humanos, junto con la ONU, ¿sí?, con el Programa de Acción de las Naciones Unidas, han establecido una ruta para alcanzar la cultura de la paz. Dentro de los artículos que están establecidos en este documento, tenemos uno de ellos que quisiera mencionar, que es el artículo 3. En este se establece que el desarrollo de la cultura de la paz está vinculado
a la erradicación de la pobreza. Y es que para estar en paz, una forma de lograrlo es evitando tener personas que vivan en condiciones precarias. Por ello se favorece la creación de empleos, se promueven las aperturas de la libre competencia, entre otros de los tantos soluciones o formas de remediar el tema de la pobreza, como podría ser la promoción al desarrollo económico, social y sostenible. O la eliminación de todas las formas de discriminación, ¿verdad, niños? Por ejemplo, en el tema de la mujer, que hace poco pasamos el Día de la Mujer. Hay que reconocerlas porque tienen un valor incuantificable. Son parte de nuestra cultura. Fíjate bien, ¿eh? Bueno, si nosotros hablamos entonces de esto, para alcanzar la cultura de paz, primero, hay quienes podrían pensar que para alcanzar la paz, pues tendríamos que eliminar la existencia de conflictos, discusiones, ¿verdad? Pero no es la solución. Por el contrario, el conflicto es indispensable para buscar soluciones a las discusiones, para entender las diferentes formas de pensar de otras personas y de esta manera mejorar las concepciones que tenemos de manera social. No es fácil, pero el conflicto nos ayuda. Recuerda, no es evitar un conflicto, es saber afrontarlo sin convertirlo en un problema. Y bueno, de esta manera hemos concluido la clase de formación cívica y ética. Nos vamos a un corte aquí en Escuela TV. Nomás no vais a preguntar nada, güey. No, hombre, tranquilo. Estamos de regreso con el último segmento y estoy muy contento de darle la bienvenida a un invitado muy especial que viene a platicar un poco sobre el tema que vamos a trabajar, y es que sigue la clase de historia. Vamos a trabajar el tema del virreinato. Maestro Samuel Villarreal, bienvenido a la clase de repaso de tercer y cuarto grado. Muchas gracias por haberme invitado. Es un placer y un gusto estar aquí con ustedes. Hola chicos, ¿cómo están? Saludo para todos ustedes, qué bueno que me conozcan. Y si seguimos con el proyecto cuando estén en segundo de secundaria, ahí nos pueden ver. También nos pueden ver después del segmento del profe Jorge
la siguiente hora, si quieren aprender o ver algo de secundaria, aquí los esperamos con todo gusto. Así es, y bueno, hoy vamos a trabajar el tema del virreinato. En pantalla aparecen los aprendizajes esperados. En esta ocasión trabajaremos los aprendizajes de identificar la duración del virreinato aplicando los términos década, siglo y localizando el territorio que ocupó en la historia, ¿verdad?, dentro de México. Distinguiremos los grupos que conformaron la sociedad virreinal y la estructura de gobierno de la Nueva España. Vamos a empezar, maestro, con la ubicación temporal y espacial de esta parte de la historia. Muy bien, tomar en cuenta que se puede considerar que la Nueva España comienza a partir del descubrimiento en 1492 con Cristóbal Colón, pero digamos que se instaura de manera oficial con la llegada de Hernán Cortés hasta 1521. Excelente. Bueno, como ya bien mencionó el maestro, aproximadamente de 1490 a 1580 pudiéramos considerar todo un periodo, ¿verdad? Pero específicamente el virreinato surge después de la llegada de Cristóbal Colón. Y bueno, vamos ahora a recordar algunos datos. Muy bien, aquí nos menciona que a partir de 1453 los reinos europeos se vieron obligados realmente a explorar y establecer nuevas rutas para comerciar con poblaciones situadas en Oriente, específicamente en China. De hecho, para ellos ya existía algo llamado la Ruta de la Seda, pero como era muy larga y era por tierra, ellos buscaban una ruta más segura porque compartían, aparte de telas, muchas especies que se utilizaban en Europa, provenidas de Oriente Próximo y de Oriente Lejano. Y como ya bien mencionó el maestro, este hecho favoreció el desarrollo tecnológico de las formas en que se elaboraban ciertos materiales o construían algunas cosas, empleando, por ejemplo, el tema de la navegación. Y bueno, esto contribuyó a que se construyeran barcos mucho más resistentes y de cierta manera mucho más rápidos para poder desplazarse en trayectos más prolongados. Exactamente, ahí es donde surge que en 1492 Cristóbal Colón tenía la idea de que él ya sabía que el mundo era redondo y él buscaba darle la vuelta al mundo para llegar por el otro extremo, porque la ruta que tomaban era toda la costa de Europa, bajaban por África, volvían a subir toda la parte del Mediterráneo hasta llegar a Oriente, en China específicamente. Y bueno, como ya mencionó el maestro, dentro de estas expediciones estuvieron presentes Francisco Hernández de Córdoba, Juan de Grijalva y bueno, el tan reconocido Hernán Cortés, haciendo el tan famoso recorrido del descubrimiento de lo que hoy conocemos como América. Y bueno, maestro, una vez que sucedió esto, pasó algo muy interesante: la conquista de México en Tenochtitlan. Aquí es que Cortés manda a traer navíos que habían inhabilitado y que fueron reconstruidos en el lago de Texcoco, y después de un sitio de 75 días en los que los mexicas pelearon hasta casi su exterminio, fueron derrotados y fueron sometidos a su esclavitud. Y ahí es donde se da el inicio del periodo colonial en 1521, como lo habíamos mencionado antes. Y hay que tomar en cuenta también que lo que realmente les ayudó al ejército español a ganar esta contienda fueron las enfermedades a las cuales el pueblo mexica no era inmune, que en este caso la que más predominó fue la viruela. Así es, maestro, y sobre todo por el caso, recuerda que cuando una especie no pertenece al contexto, ¿verdad? Ya hemos hablado de que algunas especies requieren de un hábitat específico. Bueno, en el caso del ser humano también requiere características. Estamos acostumbrados a un tipo de clima, por ejemplo, un tipo de vegetación, como aquí en Nuevo León, que hace mucho calor por lo regular. Cuando hace frío, la cantidad de gripas aumentan, ¿verdad? Se incrementan. Y esto ocurrió en el inicio de la colonia en 1521. También consideremos que los españoles venían mejor equipados, maestro. Aparte, sí, ellos ya manejaban el hierro, ya traían armaduras, traían incluso armas de fuego, que fue parte de ese intercambio tecnológico que tuvieron con el Oriente, porque del Oriente proviene la pólvora. Así es, pero también recuperaron algunas herramientas que obviamente habían construido en aquel entonces
pues en Tenochtitlan tenían, aunque eran rudimentarias, tenían una forma en que estaban constituidas que les permitieron luchar y tratar de defender su territorio. Y bueno, maestro, en aquel entonces la sociedad llamada virreinal tenía un orden jerárquico, estaba constituida de cierta manera con una serie de personajes o etiquetas que se le puede dar a los personajes que participan en la sociedad. De hecho, en los libros de historia a este tipo de grupos familiares, por así decirlo, se les llama castas. Y teníamos castas que eran las que les llamaban castas que no estaban mezcladas, que eran las de los indígenas, las de los españoles, pero ahí los españoles se separaban en dos, eran los españoles peninsulares y los criollos. ¿Quiénes eran los criollos? Bueno, pues los criollos eran los hijos de españoles nacidos en el continente americano. Pero luego empezaron ellos a traer gente de fuera para ayudar en los trabajos de las minas, y se trajeron africanos, y es ahí donde surge la mezcla de diferentes castas. Si se mezclaba un indígena con un español, salía la casta de los mestizos, y si se mezclaban algunos españoles con algún africano, con alguna de la casta de los africanos, salían los mulatos también, pero prácticamente por eso nosotros se puede decir que culturalmente somos una mezcla, no nada más cultural, sino también de sangre y de genética. Así es, somos tan diversos y es que México es mega diverso. Dentro de esta organización social podemos identificar también jerarquías de cierta manera, maestro. Por ejemplo, en la parte superior, quienes tomaban las decisiones de cierta manera o lideraban, se les llamaba nobleza o eran parte de la nobleza, ¿verdad, maestro? Enseguida teníamos a lo que es conocida como la clase media, aquella que estaba ligeramente por debajo, ¿verdad?, de la toma de decisiones. A continuación encontrábamos a lo que era el pueblo en general, ¿verdad?, dentro de sus habitantes. Enseguida, en un menor rango, maestro, a los indios. Vaya dato interesante, perdieron el respeto social al perder su territorio, ¿verdad? Y por último encontramos a los esclavos, aquellos que habían comprado para hacer actividades o que se habían traído de otros países, específicamente, por ejemplo, en el tema de los africanos, para realizar la mano de obra dura. La mano de obra dura y la mano de obra que no querían pagar también. Así es. Y bueno, dentro de esta organización política del virreinato, nosotros pudiéramos etiquetarla de la siguiente manera. A la cabeza, maestro, en la parte superior, en la máxima autoridad, ¿a quién teníamos? Teníamos al rey, al máximo monarca de todo el imperio, porque se convirtió en un imperio. Entonces el rey era quien estaba a la cabeza de todo esto. Así es. Y bueno, él no estaba solo. Él venía acompañado de un grupo muy particular. El primero de ellos podríamos etiquetarlo como el Consejo de Indias. Aquí nos dice o nos menciona que era el que elaboraba las leyes y actuaba como el tribunal en aquel entonces para resolver algún conflicto. Como dato curioso, profe, el Consejo de las Indias duró cerca de 80 a 100 años, en lo que ahora es la isla de Cuba. Y fue, al principio, este Consejo de las Indias era liderado por quien fuera gobernador de Cuba, Diego Velázquez, que fue el mismo Diego Velázquez que financió la expedición de Hernán Cortés a ese territorio mexicano. Y en un mismo nivel, maestro, podríamos encontrar también dentro de cierta toma de decisiones a la Casa de Contratación de Sevilla. Pero es que ellos se dedicaban a un rubro muy específico que tenía que ver con el comercio entre España y la Nueva España. También autorizaban tanto la entrada como la salida de barcos. Es el que se encargaba, ¿verdad?, de reglamentar el comercio. Exactamente. Junto con el Consejo de las Indias, ellos instauran la ley del Quinto Real. ¿A qué se refiere esta ley del Quinto Real? Que el 20% o, en su caso, la quinta parte de todo lo que se extraía de las minas iba directamente a dominio del rey o a su tesoro personal. Pero fíjense bien, primero estaba el rey, luego estos consejeros y enseguida, en un menor nivel, el virrey. ¿Pero quién era el virrey, maestro? El virrey técnicamente era la representación del rey, pero en territorio de la Nueva España. Ahí está el dato interesante. En España encontrábamos al rey, a la máxima autoridad, ¿verdad? Pero un representante que podía tomar decisiones
de cierta manera autónomas al estar lejos. Recuerda que no había comunicaciones telefónicas, la información llegaba por barco, los trayectos eran muy largos, pues tenía que llevar a alguien que llevara la misma ideología o que buscara respetar lo mismo. De hecho, como dato, ningún virrey más que Juan de Donojú, que fue el único virrey criollo, todos los demás virreyes eran traídos directo desde España. Así es. Y bueno, enseguida del virrey, maestro, podríamos encontrar el cabildo o ayuntamiento, que es un espacio que nosotros también empleamos dentro de la política que manejamos dentro de los municipios, ¿verdad? Exactamente, ahora les llamamos también alcaldías. Lo que le llamamos son personas, bueno, anteriormente eran por medio de consejos, un grupo de personas que tomaban la decisión sobre cierto territorio. Así es, entonces el cabildo es el encargado de la toma de decisiones, pero por un grupo específico para tratar de debatir las mejores soluciones. En cambio, los gobernantes, que también existían, se encargaban de administrar los reinos novohispanos. Exactamente. Y por último, maestro, tenemos las audiencias, que eran los tribunales civiles y judiciales, los que se encargaban de aplicar las leyes que ya se habían establecido. Ya habíamos mencionado que el Consejo de Indias era el encargado de crear leyes, pero también teníamos el tema de las audiencias, que es quien se encargaba de ejecutar dichas leyes. Exactamente. Y bueno, maestro, dentro de esta expansión y la colonización de nuevos territorios, pues nos encontramos hablando que todo partió en Tenochtitlan. Así es, de ahí se parte hacia el norte y sur de lo que ahora es nuestro bonito país, y tomar en cuenta que todo el reino de la Nueva España se extendió parte de lo que es el sur de Estados Unidos, todo el territorio mexicano, Centro y Sudamérica. Todo eso era el territorio de la Nueva España. Al traer ciertos conocimientos, los españoles buscaban principalmente la extracción de recursos. Y esos recursos, o dentro de esos recursos, era el oro y la plata. Y es que ellos descubrieron que en México o en América eran ricos en estos recursos, una gran cantidad. Hubo un gran saqueo, ¿verdad, maestro? Desmedidamente, muchos de los recursos se extrajeron. Exactamente. Y bueno, dentro de la colonización de Occidente, también podríamos mencionar que Cristóbal Colón, ¿verdad?, pues recorrió los estados de Jalisco, de Zacatecas, fundó la ciudad de Guadalajara, algunos datos curiosos, ¿verdad? Sí, de hecho, Hernán Cortés funda la primera ciudad, que es la Villa Rica de la Veracruz. Ahí fue donde él funda la primera ciudad que se podía considerar mexicana. Y bueno, de esta manera, niños, hemos descubierto bastante sobre la colonización. Agradezco al maestro Samuel Villarreal. Muchas gracias a ustedes por la invitación, chicos, que estén muy bien. Hasta la próxima, nos vemos. Nos vemos.